Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang, a este encuentro con la filosofía Vedanta, el conocimiento del yoga, todo lo relacionado con la información de los yogis, los rishis, los munis, los místicos, los grandes profetas, los grandes sabios que nos han revelado este conocimiento. Bienvenidas, bienvenidos. Les invito por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica. Les habla Mohan Giri Maharaj. Hacemos un saludo especial a nuestros gurus. Om Mahem Pahadi Babatara Giri Maharaj Ki Jai, es el gurú viviente en India. Om Brahmalem Baba Seva Griji Maharaj Ki Jai. Es nuestro abuelito guru, ya desencarnó, trascendió en el año 1999. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Un saludo especial a nuestro bisabuelo, quien fue el gran guru del siglo XX. De comienzos del siglo XX, llevando esta luz del shivaísmo y de la escuela Giri, a la cual yo pertenezco. Om Namah Shivaya. Voy a cantar un poquito, un mantra, mientras empezamos y nos conectamos todos. Es un mantra sencillo de nuestra escuela. Om Namah Shivaya. 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 Shakti Shiva, Shakti Shiva, Shiva Shiva, Shakti Shakti, Shakti Shiva, Shakti Shiva, Shiva Shiva, Shakti Shakti, Shakti Shiva, Shakti Shiva, Shiva Shiva, Shakti Shakti, Shakti Shiva, Shakti Shiva, Shiva Shiva, Shakti Shakti. Gauri Shankar, Gauri Shankar, Shankar Shankar, Gauri Gauri, Gauri Shankar, Gauri Shankar, Shankar Shankar, Gauri Gauri, Gauri Shankar, Gauri Shankar, Shankar Shankar, Gauri Gauri, Gauri Shankar, Gauri Shankar, Shankar Shankar, Gauri Gauri. Mahadeva, 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 Har Har Mahadeva. Mahadeva Hara Har Mahadeva, Mahadeva Hara Hara Mahadeva, 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 Mahadeva Bole, Mahadeva Bolenath, Mahadeva, Mahadeva Bole, Mahadeva. Mahadeva Bambale, Mahadeva Bambale, Mahadeva Bambale, Mahadeva Bambale, Mahadeva. Oh Namo
Shinkrinain Saraswati Ji Namaha. Om Namah Shivaya. Vamos a estudiar entonces el Om, el tema principal de hoy. Vamos a estar leyendo sobre el Mandukya Upanishad. En la metodología del Satsang leemos los textos sagrados y luego los vamos interpretando despacito, poco a poco, como explorando, profundizando en eso que hay allí, en el interior de cada uno de estos textos. Por eso son llamados los sagrados Vedas. Dice así, vamos a estar leyendo desde el Shruti 8 al 12. Este Atman está representado por Om, que a su vez está representada por los mantras o caracteres. Las condiciones son los mantras de Om. Los mantras son las condiciones del Atman. Ellos son A, U, M. Vaishvanara, cuya sede está en el estado de vigilia, es A. El primer mantra, porque es la conexión Apti. Así como porque es el comienzo Adi. El que conoce esto obtiene en verdad todos sus deseos. Y él se convierte en el primero. Ta y Yasa, cuya sede está en el estado de sueño, es U, el segundo mantra, porque es la elevación, Utkarsha. Así como porque participa de los dos, Ubaya. El que conoce esto avanza en verdad en la vida del conocimiento. Y está en armonía. Y ninguno de sus descendientes será ignorante de Brahma. Prajna, cuya sede está en el estado de sueño profundo, es la M. El tercer mantra, porque es la medida, Miti. Así como porque es la conclusión. El que conoce esto mide en verdad todo y se vuelve la realización. El cuarto es no caracterizado, amatra. Es no actuante, avyavahaya. Toda beatitud y sin dualidad, Shiva Advaita. Eso es Omkara. Eso es Atman. El que conoce esto entra en verdad en su propio sí mismo, por medio de este sí mismo. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Muy interesante el texto del Om. El Om. Todos hemos oído hablar del Om y cada vez podemos aprender más y más, ir profundizando más en este gran misterio. Cuando tú meditas en el Om, por ejemplo, repites mentalmente Om Namah Shivaya o Om, Om, o otros mantras que tengan el Om como Om Namo Narayana, Om Shanti, 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 el Om.
vas a poder de aquí en adelante, cuando medites en él, entender más a fondo de qué se trata. Las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir en el chat. Con mucho gusto trataremos de resolver sus enigmas, sus misterios. Al final del satsang. A veces no alcanzamos a responder en el satsang. De todos modos, por interno les responderemos sus inquietudes. Sabemos que son temas muy profundos, poco conocidos aquí en Occidente. Y bueno, de ahí viene la gran revelación de estas enseñanzas en español para todos ustedes. Gracias a la misericordia de nuestro amado Guru, Mahenpa Hadibaba Giri Maharaj, quien nos ha dado la iniciación aquí en Colombia, la bendición para comunicar estos grandes misterios a ustedes, que son afortunados. Antes las personas iban allí a los Himalayas, a los Ashram, a la India, a estar con un gurú que les diera la información. Hoy, gracias a su búsqueda interior, a su buen karma, a su dharma, estamos aquí, ustedes casi como esos monjes allá en los Himalayas, escuchando lo que el gurú les está hablando. Yo solo soy una persona que sirvo como de intermediario para llevar esta luz que nos enseñan los grandes gurús de la India. Tratando de ser muy fiel al conocimiento Advaita, al conocimiento chivaísta, al cual pertenecemos nosotros, los Swamis de Shankara. Este Atman está representado por Om. ¿Qué es el Atman? Aquí en Occidente nosotros llamamos a esa parte espiritual como espíritu, alma, fuerza vital. Tenemos varios nombres. En el lenguaje yógico védico le decimos Atman, A-T-M-A-N, Atman, para diferenciar de los conceptos occidentales que pueden no estar para nosotros tan completos en su explicación. Por ejemplo, aquí llamamos espíritus a las personas que han muerto y que están como fantasmas, por ejemplo. Pero no es lo que la palabra Atman quiere decir. También aquí hablamos del alma, como de los muertos. Dice, tú mueres y el alma sigue viviendo. Esta alma de los muertos, digamos, es como el ego. No es la explicación del Atman, Atman pura, que es lo que explica nuestra ciencia yógica. Para que se vayan familiarizando con ese tema, Atman. Entonces, cuando hablamos de Atman, estamos hablando de la esencia divina que está más allá del cuerpo, de la mente, de las emociones, del ego, de estos planos físicos y estos planos sutiles, y que es esencialmente una con el Brahman. En ese momento podemos entender más a fondo el Atman. No es este cuerpo, no es esta mente, no es este ego. No tiene nada que ver con el mundo de los fantasmas o el mundo de los espíritus del más allá, sino es tu propia esencia, la divinidad suprema que hay dentro de ti, eso que realmente tú eres. Poco a poco iremos desarrollando más ese tema del Atman, porque en la teología del yoga se estudia muy profundamente este conocimiento. Y dice que es representado por el Om. Om. Cuando escuchemos el Om en todos los textos védicos, los rituales védicos, en las oraciones védicas, los mantras, los diferentes mantras que hay en los diferentes Vedas, especialmente en el Samaveda donde hay muchos mantras, el Om está representando el Atman. El Atman, la esencia divina, y la esencia divina es una con el Brahman. O sea, cuando tú escuchas el Om, empiezas a tener como ese acercamiento a ese conocimiento trascendental enseñado por nuestros maestros de la esencia divina que es el Brahman Supremo. Ese Brahman Supremo, hasta donde vemos aquí, está como manifiesto en el Om. El Om es como esa representación del Atman.
Luego dice que el Om a su vez está representada por los matras. La palabra matra significa letra, letras, diferentes letras. Son como un fundamento. Entonces, estas letras son vibraciones, vibraciones muy especiales. Cuando escuchamos el Om, tiene características vibracionales únicas y nosotros decimos que el Om está impregnado en toda la creación, en todos los sonidos que hay en el universo, en el sonido del agua, en el sonido del aire, en el sonido de la tierra, los instrumentos musicales, los cantos de los animales, las palabras de los seres humanos, todos los lenguajes. El Om vibra en muchos aspectos vibracionales, burdo, como por decir ahora que estamos hablando, entonces es un escuchar algo con estos oídos, pero también los pensamientos están vibrando en el Om, porque cada pensamiento, aunque no lo escuchemos, a no ser que seamos telépatas, no podemos entender esa vibración con claridad. Pero tú cuando analizas tus pensamientos, has de ver que también están vibrando como palabras. Y ahí el Om está contenido. El Om impregna toda la creación. Son los matras. Y los matras son las condiciones. Ellos son A, U y M. El Om está compuesto de 3 letras, A, U, M. La A y la U se unen en la pronunciación del sánscrito y se pronuncia como O. Por eso pronunciamos Om. Parecieran 2, pero está hecho de 3, A, U, M. Se dice que el lenguaje sánscrito fue revelado por Saraswati, la Saraswati Devi. Ella es la que reveló el lenguaje en sánscrito. Y este lenguaje es sagrado, es como el lenguaje de los dioses. Así se le llama, el lenguaje de los devas. El lenguaje de los dioses revelado a la humanidad. Es un lenguaje muy, muy antiguo. Y allí empiezan a ver cómo cada letra tiene un significado muy particular. Dice Vaishvanara, cuya sede está en el estado de vigilia. Entonces tenemos una existencia vibracional en este plano físico. Y esta representación es llamada así, Vaishvanara. Y es A, el primer matra. Y la letra A es el comienzo de todo el alfabeto. Como decíamos, el alfa y el omega. Entonces aquí estamos hablando del A como el primer mantra. Da comienzo a toda la creación. Y le da la vibración apti, porque es la conexión. Apti significa conexión. Empieza con A en el lenguaje en sánscrito y se dice apti, conexión. Este mundo en vigilia está compuesto de átomos, todo lo que percibimos a través de la materia física. Y esta materia física está conectada una con otra a través de esa estructura cuántica. Y ahí está el Om, a través de la A, esa vibración primaria, que está en todo lo que son las criaturas que tienen un cuerpo físico. Este cuerpo de tierra, aire, fuego, agua y éter. Ese es el cuerpo también que tiene la parte etérica, está relacionada con la parte bioenergética. Bueno, este cuerpo físico vibra en A, en el Om. Cuando tú escuches el Om, la primera vibración está conectándonos a unos con otros, toda la creación unida. Realmente todos somos hermanos. Estamos vibrando en ese mismo AUM, en ese mismo Om. Nosotros nos damos cuenta de ese sonido, estamos sordos a ese sonido vibracional, pero cuando tú empiezas a meditar, puedes escuchar realmente el Om en toda la creación. A través de las técnicas de Natha Yoga, taponamos los oídos y hacemos meditaciones
en el sonido interno, el sonido no que es percutido. Los sonidos externos vibran en percusión, pero los internos no. Y esos internos van llevándonos a poder percibir el Om en todos los sonidos, en el canto de los pájaros, el sonido del mar, el sonido de los árboles cuando danzan, el sonido que hay en toda la creación, siempre está vibrando. Todo es vibración. El todo vibra, el universo siempre está vibrando. Así también se habla de A como Adi, que significa el comienzo. Adi, el comienzo. Entonces el A es como la enseñanza de que este universo tiene un comienzo, ese comienzo tiene esa creación vibracional. Se habla del Atman, del Brahman, y ahí nos conectamos entonces con eso que es el poder creativo de la divinidad, que se manifiesta a través de esta letra A. Lo que estamos estudiando hoy es como la Cábala, pero de la India. La Cábala de los judíos tiene también el estudio del alfabeto en hebreo, pero nosotros estudiamos el conocimiento del yoga a través del sánscrito. Pero es como eso, ir profundizando en el origen lingüístico, en las vocales, las consonantes, que nos genera también la comunicación con todo lo que conocemos a nivel de la neurolingüística y que podemos escuchar y también expresar. El que conoce esto obtiene en verdad todos sus deseos. Estamos todos siempre buscando satisfacer los deseos. Cuando tú empiezas a tener el conocimiento de lo que realmente tú eres en esencia, que es el Atman, lo que realmente eres, empiezas a tener frutos en tu vida. Buenas cosas empiezan a pasar. Tus deseos empiezan a satisfacerse. Señor Shiva le decimos Ashutosa, fácil de complacer, como un árbol de deseos, siempre satisface a sus devotos. Si tú empiezas a cantar tu mantra apropiadamente el Om, con el contacto sobre esto que le estamos enseñando, en este caso todos estamos conectados en esa vibración del Om y a la vez el Om es el principio de todo cuanto existe, inmediatamente tu vida cambia. Ya no puedes estar vibrando en vibraciones bajas como veníamos vibrando antes. Las vibraciones bajas no son apropiadas, nos llenan de energías de maldad, de energías de cosas como enfermedades y de problemas, de sufrimiento. Debemos aprender a vibrar en vibraciones altas. Y la vibración más alta que hay para vibrar es el Om. Y tú lo puedes repetir en voz alta o lo puedes repetir mentalmente. Y él se convierte en el primero. Entonces vemos, al entender que el Om es A, viene la A y el A es Adi, lo primero, empezamos a tener esa conciencia de sobresalir. Se logra ese liderazgo que se necesita. Ese liderazgo florece muchísimo en todas las personas, florece cuando están teniendo una vida espiritual. Por eso vemos la importancia de las personas espirituales, porque dedican un poco de tiempo a este tipo de conocimiento y a sus prácticas y a la realización de estas verdades, porque no es algo solo teórico. El hecho de yo estar viviendo algo teórico, muy bonito, aprendo, pero hay que realizar y la realización tiene que ver con la práctica del día a día. Luego dice Tai Yasa, cuya sede está en el estado de sueño. Entonces nos empieza a decir, oye, existimos como seres humanos no solamente en este plano físico,
existimos también en otro plano más sutil. Lo llaman Taiyasa. También lo podemos llamar el estado del astral. Es otro nombre que se le da a ese lugar. Es el lugar en donde estamos cuando estamos soñando. El acto mismo de soñar es muy importante para los seres humanos. Cada cultura interpreta ese acto de soñar de una manera diferente. Nosotros los yogis y este conocimiento de los Vedas profundiza en el acto mismo del soñar y empiezan a descubrir esos mundos sutiles y ahí empieza entonces a vibrar. Dice, este mundo Taiyasa es la U, el segundo mantra, porque es elevación, la elevación, Utkarcha, la elevación. Entonces, oye, sí, estoy en un plano físico, está bien, vivo en este mundo con toda la materialidad de este plano. En este plano físico está toda la sensorialidad, la satisfacción de los sentidos, los objetos de los sentidos. Y bueno, es el mundo que vivimos en el día a día. Pero luego dicen, oye, te puedes elevar a otro plano y empezar a percibir esas experiencias de esos otros planos. Cuando tú, por ejemplo, aprendes a ser consciente de lo que pasa en ese segundo nivel, que es el Taiyasa, te das cuenta que allí están los seres que desencarnaron. Esos seres que ya murieron están en ese plano llamado astral, en ese mundo de Taiyasa. Por eso muchas personas se los pueden encontrar en los sueños, porque cuando tú estás soñando, ha salido tu cuerpo astral de tu cuerpo físico y puedes experimentar esos mundos sutiles. Para nosotros el mundo de los sueños no solo es una experiencia, como diría quizás algún freudiano, que solo los efectos que pasan el día a día y que se reflejan en el sueño, en mi mente, sino más bien podemos ver el efecto de Carl Jung, más jungiano. Es decir, hay una experiencia mística profunda, importante, psicológica en el mundo de ese plano de los sueños y que los yogis estudiamos muy bien y nos puede servir esto para ayudas a las personas con psicoterapias cuando aprendemos, por ejemplo, a interpretar el significado de los sueños. Hay sueños proféticos, hay sueños que pueden hacerse con investigaciones a través del psicoanálisis. Hay sueños que se pueden también analizar desde la simbología. Y bueno, hay muchas cosas interesantes en el mundo del astral. Incluso con el tiempo los yogis aprendemos a tomar conciencia del viaje en astral y cuando tú estás en ese mundo del sueño, ya no estás inconsciente como la mayoría de la gente que se mueve por ese Dios del sueño, pero no tiene la conciencia. Pero un yogi aprende a ser consciente y puede tomar voluntariamente las decisiones que quiere en ese plano astral y por decir algo, quiero ir al pasado, quiero ir a visitar a mi maestro, quiero ir a los lugares de luz, quiero ir de peregrinación a otro planeta, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer en esos planos del astral. Por eso dicen, nos elevamos, dejamos de estar tan limitados en este plano físico y vamos conociendo un poco más los misterios del más allá, incluso el mundo de la muerte, de lo que pasa en ese mundo del más allá. Así como participa en los dos, vaya, participar de los dos, de la A y de la M. La M todavía no la hemos descrito, pero al estar la U en el medio de los dos, dice que participa tanto del mundo del plano físico como del mundo de los planos más supracausales, más elevados. Entonces, cuando decimos del plano físico, sí, en los sueños a veces tienes contacto con personas que conoces, con experiencias que ya has vivido, pero también hay otro tipo de experiencias que no reconoces, donde hay información del supraconsciente, de seres de luz, informaciones del maestro interno, que se revelan a través de los sueños, y donde ahí vemos esa posición de la U muy bien marcada en medio de la A y la M,
en medio de ese conocimiento que viene del plano físico o de los planos más espirituales. Y dice así, el que conoce esto avanza en verdad en la vía del conocimiento. Hay un camino, el camino del conocimiento, llana amarga. Podemos seguir ese camino. Cuando tú aprendes a darte cuenta que existe una realidad más allá de este plano físico, la mente se abre a otro tipo de experiencias. Es donde viene el conocimiento sobre el esoterismo, la metafísica, y empieza uno a tener experiencias mucho más profundas en la meditación, porque te das cuenta que tú cuando estás meditando estás viajando internamente, y el primer lugar a donde tú entras cuando meditas es ese plano de Taiyasa, ese plano sutil, el plano que podríamos llamar del mundo de la ideación, de los pensamientos, de las emociones, ese plano astral. Y está en armonía. Empieza a tener armonía, porque si no estamos en armonía interna, vamos a estar siempre infelices, sufriendo, angustiados. Pero cuando tú logras ese conocimiento que a través del Om puedes estar en esos planos sutiles, por ejemplo, se pierde el miedo a la muerte y eso nos da una sensación de armonía y bienestar. Y empiezas tú a tener una reflexión de que tienes que tener esos pensamientos y emociones muy armónicos para poder tener buenas experiencias en esos planos y no que estés allá en pesadillas y en esos mundos infernales que a veces aparecen en el mundo de los sueños cuando tenemos una baja vibración. Un yogi empieza a cambiar su vibración en el plano físico y así en el plano del astral, en el mundo de los sueños, la vibración también cambia y ya va a tener esas experiencias mucho más lúcidas o pacíficas o las va a disfrutar mucho más. Incluso puede ir al mundo de los devas a estar allí disfrutando de esas bellezas que hay en esos planos. Y ninguno de sus descendientes será ignorante de Brahman. Cuando hay una persona sabia en la familia, él trata de transmitir esa información a los demás. Bueno, sí, sabemos que hay gente que no le interesa estos temas, pero de todos modos, cuando haya algún buscador y se acerque a ti, tendrás la posibilidad, dentro de tu misma familia, al ver tu ejemplo, al ver que tú eres conocedor de esos planos sutiles, del Om, el significado del Om, entonces ya no será ignorante del Brahman, de la existencia de la esencia divina, de eso que realmente somos, que es la fuente de paz, de felicidad y de eternidad. Eso realmente cambia nuestra vida. Ya no podemos volver a ser los mismos de antes. Prajna, cuya sede está en el estado de sueño profundo, es la M, el tercer matra. Cuando tú estás en el mundo de los sueños, cuando duermes, hay un momento en que no tienes sueños, no te acuerdas de ningún sueño y tu mente está tranquila. Está vibrando en ondas mucho más sutiles. Delta, por ejemplo. Teta. Este tipo de frecuencias cerebrales hacen que estemos tranquilos. Y decimos a ese estado el sueño profundo. Lo podemos medir con el electroencefalograma, pero uno también sabe. Uno a veces está durmiendo con otra persona y se da cuenta que la persona está respirando fatigada o está soñando porque mueve los ojos, mueve las manos, mueve los pies. Y hay otro momento en que está totalmente relajada y tranquila. Ese estado de sueño profundo lo podemos lograr nosotros cuando hacemos yoga, en las técnicas de relajación yoga, y entras allá de ese mundo del sueño profundo, pero conscientemente. No te quedas dormido allá inconsciente como lo hacemos cada noche. Pero es muy bueno porque allá nos recargamos. En ese plano, nosotros llamamos como el plano supracausal, nos recargamos con todas esas energías de vibración que hay allí.
Y dice, se llama la M porque es miti, la medida. Nos habla de medida. Cuando hay todavía esa experiencia, podemos medir el estado de paz que tenemos, el estado de bienaventuranza que tenemos, la capacidad de estar en ese plano tranquilamente, ya no inconscientemente, sino conscientemente, para empezar desde ahí a comprender los grandes misterios de la existencia del más allá. Así como porque es la conclusión, considerado como incluyente de la síntesis de todos los sonidos. También entonces hablamos de la M como la conclusión, el final, el alfa y el omega. Entonces, al terminar este tipo de vibración, entendemos que hay un comienzo, un final y que todo está abarcado en ese tiempo y ese espacio. La M termina entonces significando la totalidad. Podemos decir que el Om vibra desde el comienzo hasta el final y en el intermedio, en el plano físico, en el plano astral y en el plano supracausal. No llamamos el plano supracausal el plano espiritual profundo, solo el plano supracausal, que es ese plano en donde estamos cuando hacemos el sueño profundo cada noche. Todos los seres humanos lo experimentamos. Los yogis lo han estudiado más. ¿Qué pasa en ese plano del supracausal? Le han dado ese nombre de prajna. Se dice que allí es lo que no está manifestado. No está manifestado todavía. Cuando estamos en esos planos vibracionales, no está la creación material ahí, viviendo, vibrando. Tú no eres consciente de la existencia del plano material cuando estás allí. Cuando estás soñando, tienes como, a veces la conciencia del sueño, pero no te das cuenta si estás en el plano astral o en el plano físico. Te parece todo tan normal que puedas volar o hacer todas las cosas que haces y no reflexionas si estoy en el físico o en el astral. Pero en el otro plano sí vemos la trascendencia. Allí no hay manifestación y todo empieza a manifestarse desde ese plano. Pero lo que no es manifiesto empieza a darnos la percepción de que hay algo más sutil. ¿Será que existe algo más allá de ese plano supracausal? Los yogis experimentamos ese plano cuando meditamos en una meditación profunda. Podemos estar en ese mundo de cero pensamientos, mente vacía, un estado de nirvana se podría llamar, antes del samadhi, experimentando ese estado de vacío mental, que es lo mismo que experimentamos en el sueño profundo todas las noches. Todo lo manifestado con sus diversos modos posibles están allí sintéticamente y en principio, y se puede considerar que éste reingresa en lo no manifestado, de lo cual jamás se ha distinguido. Bueno, ahí estamos. Esa esencia divina que experimentamos en la M es ese mundo de la supraconciencia, un mundo posible, un mundo que experimentamos cuando meditamos, el mundo de lo no manifiesto. El que conoce esto mide en verdad todo, porque empieza a darse cuenta de las grandes verdades que hay en el tiempo y en el espacio, y mide con el valor que se merece el cuerpo físico, que al fin y al cabo es solo un vehículo, el cuerpo astral, que es muy importante, pero que solamente está ahí vibrando más sutil que el cuerpo físico, pero sigue aún enredado en cosas del ego, y un plano más sutil, no manifiesto, que nos va generando la curiosidad de que aunque sigue existiendo mi conciencia, pero quiero iluminar eso que hay allí para conocer eso que está como esa esencia sutil que hace que todo el universo vibre. Y dice, y se vuelve la realización. ¿Qué significa eso?
empezamos a realizar la espiritualidad, el ser conscientes de esa verdad que llamamos el Atman, de cómo el Om se manifiesta en toda la creación, que está vibrando en el plano físico, en el plano sutil, aún en un plano más sutil todavía, que es un plano donde no está manifiesto, y el Om vibra en toda esa creación. Cuando tú repites el Om, empiezas a ser consciente de esa magnificencia. Y el cuarto es no caracterizado, se llama Amatra. Cuando nosotros vemos el Om, tiene la A, la U, la M y un puntico encima de la M. Ese puntico se llama Amatra. Y nos está hablando de ya algo que está incluso más allá de esta creación, porque el mundo del sueño profundo sigue siendo parte de las experiencias humanas. Pero hay algo que está más allá. Se dice Avyavaharya, no actuante. ¿Qué significa eso? Que ese plano es inmanifiesto, no está relacionado ni con la causa, ni con el efecto, ni con ningún tipo de cosas sujetas al nombre y a la forma. Ese aspecto no manifiesto luego se convierte en esto que llamamos nosotros el no actuante, de lo que era el plano del sueño profundo, trascendemos y vamos a lo que empezamos a llamar nosotros como el plano átmico, el plano brahmánico, el plano, en español podríamos decir, el plano espiritual más elevado. Dice que es prapancha upashama, sin huella alguna desarrollo de la manifestación. ¿Qué significa? Que todas las cosas que están en este plano manifiesto no le afectan a ese plano átmico y brahmánico. No termina generando ningún efecto a esa conciencia sublime, única y divina. Es bueno eso, porque a veces nosotros estamos pensando, pero ¿por qué no hay esas intervenciones divinas en este día a día? Cuando vemos que se podrían hacer cosas a través de una bendición divina, de hacer, por ejemplo, que la humanidad cambiara y dejara de ser tan mala, o este planeta rápidamente generara procesos de limpieza ecológica. Sucede que hay unas leyes, unas normas, la ley del karma que está aquí en este plano, y todo lo que acontezca en este plano finalmente no termina generando ningún efecto de alteración en el Atman, en el Brahman, que siempre está en un estado de paz, de felicidad y tranquilidad, sin sentir esa afectación de las cosas injustas y de baja vibración que puedan estar sucediendo en los tres mundos. Es muy bello esto que dice Chiva Advaita, todo beatitud y sin dualidad. Entonces, cuando hablamos de ese cuarto estado, lo que llamamos Amatra, A significa no matra, sin letra, no tiene sonido, y le decimos Shiva Advaita. Qué nombre bonito, es el mismo señor Shiva que está manifiesto como el Atman, como el Brahman, y la palabra Shiva es la beatitud, la felicidad suprema. Y Advaita significa sin dualidad. Es decir, ya no hay ninguna dualidad, ya solo existe el Brahman, el Atman y nada más. No existen millones de egos ni criaturas del universo, no. En ese estado de Samadhi supremo, solo hay la existencia del Shiva Advaita. Solo Shiva, el Parashiva. Esa esencia divina de beatitud que está allí vibrando y la cual tú puedes realizar a través de la práctica del yoga. Eso es el Omkara, el origen del Om, el Omkara. O sea que el origen del Om es el Shiva Advaita, por eso decimos el Omkara es el mismo señor Shiva, es uno de los nombres del señor Shiva, el nombre del Brahman supremo. Ese es el origen del Om y tenemos hoy la conciencia de ese origen, que viene del Shiva Advaita, del Atman mismo del Brahman, y que empieza a vibrar con la A, con la U, con la M, hablando de la manifestación en el plano físico, en el plano astral y en el plano supracausal. Eso es Atman.
el mismo señor Shiva Advaita es el mismo Atman. No estamos hablando, Atman, del ego ni de miles de nombres. Cuando tú te das cuenta que eres realmente Atman, te identificas con esa esencia divina y eres feliz, la realizas, porque es lo que realmente tú eres. Estamos pensando que soy este cuerpo, que soy este ego, que hombre, que mujer, que esta nacionalidad, que esta religión, y nos perdemos en ese mundo de la dualidad y no logramos realizar la experiencia del Atman, lo que realmente está hablando este texto, Mandukya Upanishad. El que conoce esto entra en verdad en su propio sí mismo, por medio de este sí mismo. Dentro de nosotros hay un sí mismo, quien es el Atman, y hay algo que llamamos en yoga el Jiva Atman, que es el ser humano que empieza a tomar conciencia de lo que realmente es la verdad. Cuando esa conciencia empieza a incrementarse, empiezas a tener claridad sobre el plano físico, tu mente, tus emociones, tus virtudes, tus defectos, tu karma, y empiezas a generar esa búsqueda como yogi, como un ser encarnado, para lograr la realización del Atman, de lo que realmente somos, ese sí mismo. La conciencia es una manifestación del Atman. Cuando yo empiezo a meditar y empiezo con los ojos cerrados a mirar hacia adentro, a escuchar hacia adentro, empieza mi conciencia, que es la manifestación del Atman, a tener esa incrementación. Empiezo a elevar mi conciencia, calmo mi mente. Cuando calmo mi mente, trasciendo mi ego y tengo la experiencia yógica del Samadhi, la experimentación del Brahman Supremo, lo que realmente soy, Shiva Advaita, lo que realmente somos, Atman. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bueno, esto era lo que teníamos preparado para hoy. Voy a mirar si hay alguna pregunta en el chat. Voy a mirar, me voy a acercar a ver si alcanzo a mirar, que la vez pasada no vi ninguna pregunta. Tenemos personas de todo el mundo ahí hablando con nosotros, no veo las preguntas. Bueno, parece que quedó claro el tema. Si más adelante hay alguna duda, nos pueden escribir por el mismo chat y con mucho gusto intentaremos resolver. Agradecemos a nuestro Guru, Mahem Pahadi Babatara Giri Maharaj Ki Jai, Om Baba Job Tibale, Om Chaiva Sampraya Ki Jai, Om Giri Parampara Ki Jai. Estuvo con ustedes Mohan Giri Maharaj y agradezco a todos los devotos que ayudaron en la parte logística de este satsang. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.